Vamos a recibir al pastor Jesús Morcillo y me alegro mucho una vez más por esta visita que nos hace. Me hace pensar un minuto nada más que el Señor utilizó el profeta Amós, que era del sur, para venir a amonestar y aportar un mensaje a los del norte. Él nos viene desde Albacete. El Señor nos envía a alguien, un mensajero, desde Albacete para hablarnos. ¿Qué tendrá que decirnos? No te aferres al monte, hay una cruz que abrazar. Me tomo la libertad de coger el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un privilegio el poder estar con vosotros. Sí, por favor, gracias. Verdaderamente, soy francés. Nací en el departamento de Lyon. Mis papás vinieron a trabajar a Francia y ahí nací yo. Lo que pasa es que soy el único de todos mis hermanos y mis padres que no habla francés. Así que todos mis hermanos hablan francés perfectamente. Cuando llegaron a España, después de volverse de Francia, entraron en el mejor hotel que hay en Albacete, precisamente porque hablaban todos francés. Así que tampoco estoy de tan lejos, pero es verdad que hemos venido a compartir con vosotros el Evangelio desde 1400 kilómetros, que estamos de Albacete de aquí, y la verdad que es un privilegio poder compartir con vosotros porque, bueno, la verdad es que encontrar pueblo de Dios allí donde vas y que te reciban con tanta honra como nos ha recibido nuestro hermano Francisco, nuestros hermanos y todos vosotros, vuestro pastor también, Ángel, la verdad que es un gozo para nosotros y, bueno, pues queremos compartir con vosotros la palabra del Señor. Que como ha dicho el pastor Ángel, está en Marcos 9. Ayer estuvimos, nos llevaron, claro, a recorrer Ginebra, a verlo, y nos llevaron a la Catedral de San Pedro. Y en la Catedral de San Pedro, ¿se llama así? Catedral de San Pedro. Al entrar allí, cuando entras, a mano derecha hay una pequeña, digamos, capilla, ¿no? Y en esa capilla hay en unas cristaleras hay varias representaciones de los evangelios. Y mi esposa, que es muy observadora, dijo: mira, de lo que mañana vas a predicar, el pasaje de la transfiguración de Jesús. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos 9, del 1 al 13. Marcos 9, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre,
que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Carlos Morris, un comentador bíblico, haciendo referencia a este pasaje, él dice: si bien no hay grados de salvación, nadie es más salvo que otro, sí hay grados de intimidad con el Señor, de comunión y de recompensa. Aunque todos somos salvos, como ha dicho nuestro hermano, no es justo ni uno, todos hemos sido lavados y limpiados y redimidos por la misma sangre. Es verdad que hay distintos grados, digamos, como aprendíamos un poco esta mañana en la escuela dominical, que llamamos nosotros la escuela bíblica, grados de intimidad con el Señor, grados de compromiso, grados de morir a nosotros mismos para ser más como Jesús. Y este autor se refiere a Pedro, a Jacobo y a Juan, estos tres discípulos de Jesús que están en este momento especial, digamos, en la vida del ministerio de Jesús, ¿no? Ellos fueron testigos especiales, más testigos, digamos, o más especiales, entre comillas, que el resto de los discípulos. O sea, pudieron contemplar con sus ojos la misma gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. No sabemos por qué, pero es evidente, según podemos ver en los evangelios, que estos discípulos disfrutaron, digamos, de una íntima relación con Jesús mayor que el resto, ¿no? Y con esto yo quisiera en esta mañana que juntos pudiésemos aprender que todos los que deciden seguir a Jesús no son iguales. Y a lo mejor os asustáis con esto que estoy diciendo, pero no son iguales. Lamentablemente no todos los que deciden seguir a Jesús son iguales. No todos se dejan transformar, no todos se dejan tocar, todos se dejan, digamos, moldear por el Espíritu Santo para ser más. ¿Como quién? Como Cristo. Todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, todos tienen acceso al Padre por medio de Cristo. No hay obras por nosotros, no hay nada en nosotros que nos pueda hacer mejores, como nos dice Hebreos capítulo 10. Sin embargo, hay quienes profundizan más, digamos, tienen el anhelo mayor de tener más comunión con Él, debido a que están dispuestos, se entregan y obedecen al Señor. Hay una realidad, yo no conozco esta iglesia, pero hay una realidad aquí. Hay quienes se convierten al Señor y empiezan a crecer en el Señor, empiezan a crecer, y los ves que en poco tiempo conocen la palabra, conocen al Señor, dan de su tiempo, dan de su disposición, se entregan, se dejan moldear, su carácter es transformado y en poco tiempo os dice: ¡wow! ¿Cómo ha crecido en el Señor? Y lamentablemente también vemos a aquellos que siguen siempre, como decía nuestro hermano esta mañana, bebiendo leche. No comen carne. Siguen siendo niños espirituales en el Señor. Esto no significa que aquellos que crecen en el Señor no cometan errores. Esto no significa que aquellos que están y que quieren ser tratados por el Señor no cometan errores, no cometan fallos. No tenemos aquí a los tres discípulos, estos tres discípulos de Jesús. Ahora vamos a ver cómo verdaderamente eran hombres incapaces por sí mismos, llenos de errores, llenos de faltas. Pero hay un punto aquí que quiero que tengamos en cuenta conforme yo esté compartiendo con vosotros en esta mañana la palabra del Señor, ¿no? Que no es el centro del mensaje, pero quiero abordarlo primero para que verdaderamente todos los que estamos aquí podamos meternos dentro de esta cesta, ¿no? Porque a veces compartimos la palabra del Señor y muchos, por nuestra propia carne, intentamos quedarnos fuera. Intentamos quedarnos fuera. A ver si no me toca esta parte del mensaje. Yo esta iglesia no la conozco, pero en la mía pasa.
Hay un punto clave aquí que quiero que juntos todos tengamos en cuenta, ¿no? Una mayor cercanía con el Señor, y el hermano también lo compartía esta mañana, una mayor cercanía con el Señor implica mayores desafíos, implica pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada, tenemos que ser probados, eso implica, eso va junto. El hermano esta mañana decía, si dices que no, que vives feliz, que vives, como dicen algunos, ¿no? De victoria en victoria, algo está fallando porque la vida cristiana cuesta. ¿Y sabes por qué cuesta? Lo primero que cuesta es que tenemos que morir a un montón de cosas y no queremos. No queremos morir. Desatarnos de muchas cosas que el Señor nos está pidiendo, nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de manejar las ciertas situaciones, la manera en que manejamos las decisiones. Todo eso tiene que ser tocado y transformado por el Señor. Perdonar, acabo de notar que me ha bajado el micrófono. No, es que por si subo mucho la voz, no sé. Lo siento, de verdad, soy así. Yo en la iglesia tenemos un ministerio de sordos y a veces les hablo como si los sordos pudiesen oírme porque yo levantara mucho la voz, perdonadme, de verdad. Pero que va conmigo, no estoy diciendo que me suba, estoy pidiendo perdón a vosotros si hablo demasiado fuerte. Porque me acabo de dar cuenta, es que yo, ¿sabéis qué pasa? Que soy de Albacete y yo hilo. Y digo, me ha bajado, eso es que estoy levantando mucho la voz. Perdonadme, de verdad. Pero no lo puedo evitar. Jesús lo resumió de una manera magistral. Jesús dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo, hermanos, estoy hablando de esto, que está en la palabra del Señor, que no es algo que yo me esté sacando de la manga, sino que lo único que estoy haciendo es reseñarlo particularmente. Cuando yo hablo de esto es que quienes quieren crecer en el Señor son usados por el Señor, también se equivocan. También cometen errores, ¿no? Lo vamos a ver ahora en la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿no? Mirad, Pedro fue corregido varias veces, pero una de las veces, la peor para mí, es cuando Jesús le llamó Satanás a Pedro. Jacobo y Juan en varias ocasiones mostraron actitudes muy erróneas. Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esto es un simple ejemplo de lo que Jesús les llega a decir a estos 3 discípulos que están aquí en este momento, ¿no? Y sin embargo, Jacobo, Pedro, la vida de Pedro ya lo sabemos, cómo fue un instrumento poderoso en las manos del Señor para extender el Evangelio. Pero Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles, que dio su vida por el Evangelio, ¿no? Y Juan, lo vemos, ¿no? Como el Señor le da la revelación de Apocalipsis, ¿no? Y es considerado el discípulo amado de Jesús, ¿no? Pero dentro de estos errores que podemos ver en los discípulos de Jesús, también podemos ver que ellos se dejan transformar por el Maestro. ¿Acaso es Pedro, el Pedro que vemos en el libro de Hechos, es el mismo Pedro que vamos a ver aquí hoy en esta mañana, o ese Pedro en el cual Jesús le tiene que decir, ay Pedro, si no sabes ni lo que estás diciendo, Pedro? ¿Pensáis que es el mismo Pedro? ¿Verdad que no, no? Vemos cómo estos discípulos se dejan transformar por Jesús, ¿no? Y por eso aquellos que deciden seguir a Jesús como discípulos, no quiere decir, hermanos, hermanas, o si hay alguien aquí que está ahora tomando esa decisión, porque es una decisión importante de vida, de seguir a Jesús, ¿no? No quiere decir que el Señor esté llamando a perfectos. Al contrario, el Señor llama a menesterosos, a débiles, a tontos. Perdonad la palabra, pero lo que dice a necios es tonto. ¿Sabéis para qué? ¿Para que la gloria te la lleves tú? ¿Para quién? Para que la gloria se la lleve el Señor. O sea, que el Señor llama a discípulos imperfectos para una obra perfecta, para que Él se lleve la gloria, ¿no? Pero son discípulos, seguidores, que están dispuestos a ser primeramente transformados por el Maestro. Ahora, estos errores que vamos a ver en estos discípulos y aquellos que conocéis la palabra del Señor, no los definieron.
O sea, se dejaron entrar, digamos, en esa lavadora del Señor para ser tratados por Él y crecieron para que la obra que Dios hizo a través de ellos fuera un impacto. Hermanos, hermanas, estamos hoy aquí, en Ginebra o en Albacete o en España, en Francia, hermanos, por el testimonio de estos hombres y mujeres también, que fueron valientes y fueron capaces de dar su vida por el Evangelio, ¿no? Sin embargo, hoy en este pasaje, hermanos, y en la palabra del Señor, vamos a ver la carne. La carne como discípulos, ¿no? Que necesitan seguir siendo tratados por el Señor. Dice Pedro, en Marcos 9:5 nos recoge, dice, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías, ¿no? Cuando nosotros vamos, y como lo vamos a ver, que quiero transmitiros en esta mañana con la palabra del Señor, aún los discípulos de Jesús, aún los más cercanos, seguían siendo dirigidos por su propia carne. Seguían buscando lo que a ellos les impactaba más, ¿no? Sus pensamientos humanos, su falta de comprensión de lo que verdaderamente era Jesús y de lo que verdaderamente Jesús estaba representando ahí. Ellos querían quedarse aferrados a un momento extraordinario. ¿Cuántos viven de experiencia en experiencia, de experiencia en experiencia? Su vida espiritual tiene que tener experiencias, sus emociones. Pedro se quiere quedar aferrado a la emoción, a la experiencia extraordinaria que estaba experimentando en este momento. Querían quedarse en ese momento glorioso, pero quería evitar el trato del Señor. Vamos a ver aquí a Pedro querer perpetuar la experiencia, quedarse en el monte sin saber lo que aquello significaba y sin saber lo que allí se estaba anunciando. Allí se estaba anunciando que era necesario que Cristo diese su vida por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna con Él. Pero Pedro no lo veía, ni sus discípulos tampoco. Por eso la vida del verdadero discípulo de Jesús no consta de vivir experiencias, digamos, espirituales elevadas. ¿Por qué? Por eso hay tantos que abandonan la iglesia, porque no entienden lo que significa el Evangelio. Les han vendido un evangelio light, un evangelio en el cual tú haces, tú tienes, tú declaras, tú pides, Dios te da. Que Dios da, ¿cómo voy a decir Dios que Dios no da? Si yo soy un testimonio de Dios. Que Dios nos ha dado hasta que sobreabunda. Pero no podemos basar nuestra vida espiritual de relación con Dios solamente en las experiencias. El verdadero discípulo de Jesús lo sigue a pesar de que seguirlo cuesta morir a muchas cosas. Les toca renunciar a tantas cosas que nos atan para tener esa verdadera libertad que solamente Jesús nos puede dar. Por eso Pedro quiere perpetuar este momento, ¿no? Él no comprende cuál es el destino final, él no entiende qué es lo que estaba ocurriendo allí. Allí se estaba anunciando la muerte. Él no se estaba dando cuenta que lo que se estaba anunciando allí era la Biblia entera. Toda la Biblia, desde Génesis 1, todo se estaba anunciando. Y él no se daba cuenta. Ninguno de los 3, porque Pedro es el representante de ellos. Jesús era el Hijo de Dios, allí, en aquel momento. Jesús era el Hijo de Dios, y cuyo camino no pasaba por la gloria inmediata que ellos estaban viendo, sino que debía de pasar primeramente por la cruz. Por eso Jesús no tomó el camino glorioso en ese momento, digamos, ¿no? La gloria momentánea. Él sabía que antes de la exaltación iba a venir la humillación. Él sabía que antes de la corona iba a venir la cruz. Y él sabía que antes del reino glorioso iba a venir el sacrificio. Y ellos no lo estaban entendiendo. No lo estaban viendo. Por eso muchos se convierten en un evangelio diferente, como Pablo denuncia en Gálatas. El evangelio, hermanos, es muerte. La muerte, la nuestra, para tener vida en Él, para tener vida eterna con Él. Pero tenemos que morir.
Y el mayor problema, hermanos y hermanas, que tenemos es que tenemos que morir a nosotros mismos. Y no queremos. Y no queremos. El pasaje que quiero compartir como seguidores de Jesús, que somos, nos enseña que no hay una gloria sin entrega, no hay una resurrección sin muerte y no hay un corazón tratado por el Señor si no toma la determinación de seguir a Jesús. Por eso, la vida que podemos recibir como hombres y como mujeres que siguen a Jesús es un corazón transformado por Él, ¿no? Por eso el verdadero discípulo de Jesús no se alimenta de momentos extraordinarios, sino de una comunión continua con el Señor. No podemos estar solamente atados a las experiencias. No se trata de vivir en la cima del monte o en la cresta de la ola, sino de caminar con fidelidad en el valle que representa la vida cristiana. Por eso debemos de vivir en esa certeza de que la gloria de Dios llegará a su momento. Nosotros estamos experimentando la gloria de Dios, pero el Señor tiene algo mucho más glorioso para cada uno de nosotros, que es el día que estemos en su presencia por la eternidad. Para mí, ahora en mi vida cristiana estoy descubriendo esto. Será porque cada vez lo veo más cerca, que estaré en la presencia del Señor, pero yo sé que un día voy a estar en la gloria de Dios. Y eso es lo que nos tiene que mantener. Mirad, dice la palabra del Señor, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros tenemos que tenerlos puestos en los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque si miramos alrededor, se nos cae, este mundo nos roba la fe. Y tenemos que tener puestos los ojos en Él. Y esto quisiera que entráramos en el contexto de lo que está pasando aquí, porque lo que está pasando aquí no es un pasaje, digamos, aislado, ¿no? No es algo que Jesús no hubiese ya anunciado a sus discípulos. Jesús había empezado a revelarles quién era Él verdaderamente, ¿no? Y Pedro mismo confesó que Jesús era el Cristo, ¿no? Aunque su comprensión, digamos, era totalmente errónea, ¿no? Y sin embargo, Pedro, como dijimos, pasa a ser ese líder que el Señor usó de manera poderosa, ¿no? Jesús les había enseñado hasta aquí que seguirle implicaba negación, que seguirlo implicaba sacrificio, que seguirlo implicaba cruz y no un camino de gloria inmediata, ¿no? Por eso Jesús les anuncia en Marcos 9:1, la palabra del Señor dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos iban a ver la transfiguración de Jesús, ¿no? Ellos iban a ver el adelanto de la gloria de Cristo, ¿no? Esa afirmación de esa identidad gloriosa que iban a poder ver y experimentar en quien verdaderamente era aquel que ellos decían seguir. Jesús les anuncia que algunos de ellos verían el reino de Dios, ¿no? Que serían, como digo, estos tres, ¿no? Y como hemos empezado diciendo en esta predicación, no es que fueran más dignos que los demás discípulos, no es que fueran más espirituales, sino que, no sé, el Señor los recibe, los elige, les permite participar de este momento, pero les hace ver, fijaros lo que significa seguir a Jesús. O sea, siguen a Jesús, tienen un momento glorioso, pero Jesús les está diciendo que tienen que enfrentar el sufrimiento, que tienen que enfrentar la muerte y que les recuerda que la cruz no es el final. ¿Veis lo que significa seguir a Jesús? ¿A cuántos les hubiera gustado estar en la transfiguración? ¿A quién no le hubiera gustado estar allí? A mí me hubiera gustado participar de aquello. Pero la realidad de lo que Jesús estaba diciendo es que él debería de enfrentar la muerte, él debía enfrentar la cruz, y lo que no sabían es que como discípulos también, por causa del Evangelio, ellos también lo iban a sufrir. Por eso dice Jesús, que el Evangelio de Marcos dice que los lleva Jesús aparte, a un monte alto, y se transfigura delante de ellos, ¿no? Y dice que Jesús se transfigura, y claro, nos habla de esa, digamos, esa
transformación, ¿no?, de su apariencia que ninguno de sus discípulos había visto antes, ¿no? Y la gloria de Dios visible. Una experiencia sobrenatural que nadie, ninguno hemos podido ver, ni ellos habían tenido esa experiencia antes, ¿no? Nos es muy difícil de poder entender lo que aquí está ocurriendo. Esa gloria nos es muy difícil de entender. Mirad, hermanos, es tan difícil que el autor que escribe nos pueda transmitir lo que vio. Es imposible, hermanos. Vosotros lo podéis imaginar. Vosotros podéis imaginar toda la gloria de Cristo. ¿La podéis imaginar? Imposible para nosotros. Imposible poderla describir, ¿no? Nos es difícil entenderlo, ¿no? Jesús durante el ministerio en la tierra, digamos que su condición 100% Dios, pues estaba velada para sus discípulos. O sea, ellos no la podían ver, no podían participar de ella plenamente, ¿no? Sus discípulos en la mayoría de sus ocasiones, ellos veían a Jesús como un hombre común, como un maestro, como un líder profético, en ocasiones como el Señor, en algunos momentos de manera especial cuando lo veían hacer milagros, pero sin embargo les permitió ver su gloria como el Hijo amado de Jesús. Mateo nos dice en este mismo pasaje, en quien Dios mismo se agradaba, en quien tenía complacencia. Marcos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como ningún lavador en la tierra puede blanquear. Y Mateo nos cuenta que su rostro resplandeció como el sol. Y Lucas dice que su rostro cambió y su vestido se hizo blanco, resplandecientes. O sea, los evangelistas quieren hacernos transmitir que podamos entender aquella gloria de Dios, ¿no? Imaginar los 3 discípulos, lo que pudieron compartir y ver y contemplar. O sea, como he dicho antes, la misma gloria de Dios delante de ellos. Y ellos pudieron experimentar las palabras de Jesús, de Juan, cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. O sea, la misma gloria eterna de Cristo, ellos la pudieron experimentar, ¿no? La misma gloria que ha existido desde la fundación del mundo, ¿no? Y que un día, hermano y hermana, si tú estás en Cristo, un día, esa gloria un día la vas a ver. Un día vas a participar de ella. Si hay aquí alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, yo te digo a ti que la mayor promesa que te puedo dar, que la palabra de Dios te dice, es que un día, si crees, verás la gloria de Dios. De la misma manera que la vieron estos 3 discípulos. Claro, no es de extrañar que Pedro quedara confundido, ¿no? No es de extrañar que Pedro se quisiera quedar allí para siempre, ¿no? Yo creo que todos los que deseamos la venida de Cristo, ¿no?, hubiésemos querido estar allí para siempre, ¿no? Todos los que creemos en Él y que esperamos en Él, todos quisiéramos participar de esta gloria, ¿no? Y no la podemos imaginar, no, ninguno de nosotros, ¿no? Pero sin embargo esto no es un relato que pasó. Esto no es algo que a nosotros nos debe de quedar lejano, es una promesa, es una muestra de la herencia que nos aguarda en la eternidad. Hermano y hermana que estás aquí en Cristo, es algo que Dios te ha prometido. No sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, pero la vida eterna con Él nos espera ahí. Y deberías de gloriarte en esta mañana, en esto. Es una promesa que el Señor nos ha dado. La transfiguración nos recuerda que nuestro destino final no es la enfermedad, no es el dolor de este mundo, no es la muerte. Nuestra promesa es que un día vamos a participar de la misma gloria de Dios. Delante de su Hijo. Un día todos los que hemos sido redimidos, todos los que hemos sido comprados con su sangre, seremos transformados a su misma imagen. Vamos a participar de la misma gloria que estos 3 discípulos tuvieron delante. Pablo le dice a los Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús se transfiguró delante de estos discípulos, ellos pudieron ver la gloria del reino de los cielos. Por eso los que esperamos en Jesús debemos de vivir en esta certeza de lo que viene. No podemos vivir amedrentados, no podemos vivir asustados con lo que vemos hoy, no podemos quedar, digamos,
impasibles o inmóviles por el tiempo que nos está tocando vivir, por lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos que tener los ojos puestos en esta gloriosa certeza que el Señor nos da, ¿no? Un día estaremos en la presencia del Señor. Y ya no habrá más llanto, dice la palabra, no habrá más dolor, ni tampoco habrá muerte, porque Dios mismo dice que enjugará cada una de nuestras lágrimas, hermanos, hermanas. Vive en esta esperanza. Yo no sé si estás pasando por una situación difícil, pero vive en esta esperanza. Un día vas a estar por la eternidad en la presencia del Señor. Tenemos que tener puestos nuestros ojos en esta certeza. Solamente necesitamos la plenitud de su presencia que lo llena todo. Y el destino final de los que esperan en el Señor es la misma gloria de Cristo, en el que está sentado en su trono a la diestra del Padre. Está esperando en el día que su gloria será manifestada a toda la creación. Y hermano, gloríate si tienes la certeza, si el Espíritu de Dios le dice a tu espíritu que eres hijo de Dios, gloríate, hermano y hermana. Porque eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a sostener en la vida cristiana. Eso es lo que nos va a sostener mirando a derecha y mirando a izquierda con todo lo que nos rodea. La gloria que nos espera es real. Nuestra herencia es segura. Sus discípulos, o los discípulos de Jesús, ellos pudieron ver a Elías y a Moisés junto a Jesús en su gloria, hablando con él. El reino de Dios había llegado a ellos, pero aún no se había alcanzado la plenitud, ¿no? Moisés, que representa la ley, ¿sí? ¿Verdad? Elías representa a todos los profetas, ¿no? Lo que todos habían anunciado, lo que se había anunciado hasta aquí. Moisés, los profetas, ¿recordáis lo que Jesús les dice a sus discípulos cuando iban camino de Maús? El Señor les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía la palabra del Señor. Pero sin embargo, hermanos, hermanas, yo quiero daros un detalle, compartir un detalle con vosotros aquí en esta mañana. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 30, el pasaje paralelo de aquí dice: y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de su gloria y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, Moisés y Elías, ellos estaban anunciando que la muerte de Jesús en Jerusalén era el cumplimiento necesario del plan de Dios. Eso es lo que están haciendo Moisés y Elías ahí delante. O sea que la cruz que venía no era un fracaso, sino que era el cumplimiento perfecto de Dios en la vida y en la obra de su Hijo Cristo Jesús, ¿no? O sea que Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo es el centro. Cristo tiene que ser el centro de su iglesia. Cristo tiene que ser el centro en la enseñanza. Cristo tiene que ser el centro en la predicación. Cristo tiene que ser el centro en la adoración. Sin Cristo no somos iglesia. No somos iglesia, somos otra cosa. Pero no somos la iglesia. No somos una iglesia cristiana si Cristo no está en el centro. Y por eso el mensaje era necesario que entendieran que era necesario que Jesús diera su vida en rescate por muchos. Y el anuncio que está aquí es que su muerte era el acto central de la historia de la salvación. Y desde el principio Dios ya lo había preparado este plan, un sacrificio perfecto que no solamente iba dirigido a redimir a Israel, sino que ahí estábamos metidos todos aquellos que crean en Cristo como Señor y Salvador. Por eso Jesús cuando resucita les dice, la palabra del Señor dice, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pero mirad, este es el punto que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana también. Y que todos podemos caer, fácilmente podemos caer. Y sobre todo caemos aquí, hermanos y hermanas, los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Sus discípulos vieron a Moisés y a Elías y a Jesús transfigurado. ¿Y qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron hacer? Levantar 3 altares.
3 enramadas, 3 tiendas. Lo que es lo mismo, los quisieron igualar. Ayer, cuando yo veía la representación en la vidriera, yo veía a Moisés, a Elías y a Jesús a la misma altura, en el mismo lugar. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, hermanas, sin darnos cuenta, también nosotros podemos caer en este error fácilmente. Y metemos muchas cosas, hermanos, hermanas, en la enramada. O sea, hay muchas cosas que condicionan nuestra verdadera adoración a aquel que hemos dicho que es el centro, Cristo. Cuando nosotros deberíamos de venir aquí a adorar a Cristo, pues somos influenciados fácilmente por las circunstancias. Venimos a levantar un lugar de adoración a Cristo, aquel que nos ha hecho salvos por su gracia, pero metemos en la enramada la música, metemos en la enramada a quien nos ministran. Vamos a ver, vamos a ser sinceros, hermanos. ¿Alguno me estáis hablando, mirando así con los ojos así, grandes? En mi iglesia pasa. En mi iglesia tenemos un grupo de alabanza enorme, grandísimo. Pero hay días que está mi esposa solamente con la guitarra. Y nos vemos condicionados. Ay, si verdaderamente estuvieran todos, ¿no? Y tuviésemos todos los instrumentos, mi adoración sería mejor. A lo mejor ahora mismo en mi iglesia estarán tan contentos porque yo no estoy predicando allí, ¿no? Y condiciona nuestra adoración y nuestro espíritu de agradecimiento al Señor por lo que está ocurriendo alrededor en nuestra enramada. O sea, estamos metiendo en la enramada cosas y cosas que condicionan mi adoración, cuando tendríamos que sacarlo todo de la enramada y dejar solamente a Cristo. Y yo vengo a adorar a Cristo y no me importa, no puedo mirar. A veces miro al hermano o a la hermana y se me quita las ganas. O el hermano lo podrá hacer conmigo. Pero yo no lo puedo. No puede haber otras cosas que roben mi verdadera adoración y mi verdadera relación con el Señor. Tenemos que enfocarnos solamente en Jesús. Nuestra adoración, hermanos y hermanas, no depende de lo que nosotros sentimos, no depende de lo que a nosotros nos gusta, no depende de lo que a nosotros nos rodea. Es muy fácil caer nosotros en este error, ¿no? Que nuestra adoración depende de lo externo, ¿no? Y dejamos fuera la realidad de lo que representa a Cristo y lo que tiene que ser en nuestra vida. Es el que sostiene, el que nos sostiene, el que nos ha acercado al Padre. El que nos hace dignos para presentarnos delante de Él, hermanos y hermanas. Que nadie te robe la verdadera adoración. Que nada ocupe el lugar que solamente Él puede ocupar en tu vida. Nos emocionamos con tantas cosas, ¿eh? Que si la iglesia responde, que si el mensaje era bueno. Pero si todo desapareciese, hermanos. Bueno, imaginaros que el Señor permita que no nos pudiésemos reunir. Ocurre en lugares, ¿sí o no, hermano? Hay lugares. El hermano daba gracias antes por eso. Daba gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos, ¿no? Y libertad de podernos reunir. Pero hay hermanos que no se pueden reunir. Hay hermanos que resulta que no, que si tú le preguntas, ¿crees? No habla por si hay alguien al lado que lo escucha. ¿Dónde estaría nuestra fe, hermanos, si nosotros no nos pudiésemos reunir? ¿Quién te levantaría la enramada a ti? Uno de los errores que cometieron nuestros discípulos, para mí, en la palabra del Señor, que lo vemos aquí, es que dispersaron sus ojos. Pretendieron hacer un altar a Moisés y a Elías y a Jesús por igual. Y daros cuenta, que no lo digo yo, que está ahí en el texto, que el Señor, el Padre, abre los cielos, de la misma manera que lo hizo cuando Jesús fue bautizado, y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Podría decir que se les llenó los ojos de Moisés, se les llenó los ojos de Elías, pero pues el Padre dice, a este oíd, a este oíd.
y mirar en el texto que dice que todo se disipó y el centro fue su Hijo, la gloria para su Hijo. Jesús es solamente el que tiene palabras de vida eterna. No estamos aquí, hermanos, en esta iglesia pensando si hoy está la iglesia llena o está menos llena, o tenemos un mejor predicador o tenemos un peor predicador, ¿no? Estamos aquí, hermanos, para glorificar a Cristo, para dar nuestra adoración a Él. Nosotros tenemos los ojos puestos solamente en Jesús, el que es, como he dicho antes, el autor y el consumador de nuestra fe. No venimos a participar de un culto para recibir, venimos para rendirnos delante de aquel que merece toda la gloria. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Por eso Cristo tiene que ser el centro. Su evangelio tiene que ser el centro. No hay nada fuera de Jesús que nos pueda revelar la gloria de Dios el Padre. Él es la misma imagen de Dios invisible, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su ser, como dice el escritor de Hebreos. No necesitamos filosofías humanas, no necesitamos predicadores que nos traigan la mejor anécdota, no necesitamos tradiciones religiosas, como lo que está esperando ahora la cristiandad, ya sabéis, los días que vienen cercanos. Allí en España sabéis que se celebra mucho, ¿no? No necesitamos experiencias místicas para conocer a Dios. Todo nos lo ha revelado plenamente en su Hijo Jesucristo. Pablo, los Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo lo que Dios es, todo su carácter, toda su gloria, toda su justicia, todo su amor, su misericordia, se manifiesta en su Hijo Cristo Jesús. Por eso no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. No necesitamos añadir nada más. No necesitamos buscar en otra fuente, tenemos en Él solamente toda la verdad, toda la gracia y toda la vida. Y Juan, en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Por eso Cristo, solamente Cristo, hermanos y hermanas, tiene que ser el centro de nuestra enramada. No podemos disipar la gloria para nadie más. No podemos construir nuestra fe en experiencias emocionales pasajeras, en tradiciones religiosas o en personas. Solo Cristo. Solo Cristo, que es al único que le pertenece toda la gloria. Y si seguimos leyendo, en el versículo 9, dice así: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Os dais cuenta lo fácil que se olvidaron? ¿Veis cómo las experiencias no nos hacen mejores creyentes, mejores cristianos? ¿Los habéis visto? Acaban de ver la misma gloria de Dios y ya se han olvidado. ¿Has visto qué rápido han perdido el enfoque? ¿Has visto qué rápido han entrado otra vez en la rotonda a empezar a dar vueltas? ¿No habéis visto a la gente dando vueltas en la rotonda sin saber qué salida a tomar? Volvían otra vez a la confusión. Fácilmente, hermanos y hermanas, el hermano ayer, es que por eso le he dicho esta mañana, digo, es que lo que voy a predicar es lo que he escuchado de ti ayer y hoy. En vez de comernos el pescado, estamos con la rata. ¿No decías eso ayer? Que Lutero lo decía, yo no lo conocía. ¿Era Lutero? Spurgeon, perdón. Nos quedamos en vez de comernos el pescado, nos liamos aquí con la raspa, ¿no? Lo fácil que es perder verdaderamente el enfoque, lo fácil que es verdaderamente divagar, ¿no? Perdernos en cosas, ¿no? En vez de centrarnos en aquello que ha sido lo que nos da la identidad por lo cual nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Discutimos en doctrinas, nos preocupamos por el estado del mundo, nos comparamos unos con otros. Y en medio de esto, en medio de todo esto, pues olvidamos lo esencial, escuchar a Jesús, seguirle, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y vivir para Él, ¿no? Debemos escucharlo. Debe ser ese el centro de nuestras vidas, dejar cualquier discusión estéril, ¿no? Seguir su ejemplo, entregar nuestras vidas, experimentar la transformación que solamente Él nos puede dar, ¿no? Y es lo que Jesús está aquí. Elías no es importante. Ni Juan Bautista era el importante.
no son relevantes en sí mismos, pero en la medida que anunciaban que el Hijo del Hombre padecería mucho y sería tenido por nada. Ese es el centro. El centro no soy yo, hermanos, el centro no es el pastor Ángel, el centro no son los ancianos de la iglesia, el centro, hermanos, nosotros somos mensajeros. El centro es el mensaje. Y es que Cristo debe ser exalzado en medio de su iglesia. Por eso podemos enfocarnos en personas, ¿no? Y desplazar a aquel que tiene que ser el centro de la obra redentora que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Nuestro enfoque no debe estar en señales, no podemos vivir de señales, no podemos vivir de momentos impuntuales, no podemos vivir de eventos externos, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, quien sufrió, quien padeció, quien resucitó para darnos vida eterna en Él. La pregunta aquí, hermanos, la pregunta aquí que debemos hacernos todos es si nosotros verdaderamente lo estamos escuchando a Él. El Padre dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. El asunto aquí, hermanos, es a quién estamos levantando nuestra adoración. Usando las palabras de Marcos, del evangelista Marcos, ¿a quién estamos poniendo nuestra enramada? ¿A quién lo hemos construido? ¿A nuestras propias ideas? ¿A nuestras propias emociones? ¿A nuestras propias preferencias? ¿A nuestras propias experiencias? ¿Estamos divagando constantemente, discutiendo y desviando a Cristo del centro de nuestras vidas? El Señor sigue diciendo, hermanos, hoy sigue diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es el Evangelio, esta es la noticia que tenemos, es el único lugar donde nosotros podemos ser verdaderamente transformados, es el único lugar donde nosotros verdaderamente podemos tener la certeza de que tenemos la vida eterna. No hay otro mensaje. El otro día le decía, porque sabéis que hay una característica ahora en muchas iglesias, ¿no? Que levante la mano, ¿quién? Y yo el otro día le decía a unos hermanos, mira, el asunto no está en que si esa persona ha creído o no ha creído, ese no es el asunto. El asunto no está en que haya levantado la mano, no. El asunto está a qué ha respondido él. O sea, ¿cuál es el llamamiento que se le ha hecho a él? Porque si se le ha prometido el pan y la bendición, a eso es lo que se ha convertido. Pero si el llamamiento ha sido arrepentimiento, esa es su conversión, se ha convertido en arrepentimiento, ¿lo entendéis? ¿Lo entendéis lo que quiero decir? Que la culpa no es de los que levantan la mano, porque claro, quieren lo que le han prometido. Lo que hay que analizar es a qué se les llama, a qué se les ha llamado. Hoy el Señor nos llama a oírlo a Él, a seguir el ejemplo de Él, a tenerlo a Él como el centro. La pregunta es detrás de qué vamos. ¿Dónde está nuestro evangelio? ¿Dónde está nuestra vida como discípulos? ¿Cuál es el camino que como creyentes hemos decidido seguir? Eso es lo que tú te tienes que preguntar en esta mañana. ¿Dónde hemos construido nuestra enramada? Por eso el Señor sigue diciendo en esta mañana: este es mi Hijo amado, a Él oíd. No hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otra verdad. Que nuestra enramada, hermanos, hermanas que estáis aquí, solo tengo un nombre: Jesús. Solamente Jesús. Que nuestra fe solamente esté anclada en Él. Que nuestras vidas, que nuestras relaciones, que nuestras acciones, que nuestro carácter solamente lo exalten a Él. Que el Señor os bendiga.